Muchos piensan que los fondos comunes de inversión son solamente instrumentos locales y que no existen a nivel internacional. Y la verdad es que sí existen y de hecho tenemos mucha más variedad a nivel internacional que en lo local. Incluso mejores rendimientos. Así que hoy vamos a hacer algo muy simple y es analizar los 3 mejores fondos comunes de inversión del exterior y ver cuánto podrían llegar a rendirnos de la manera más pasiva posible. Si te interesa este tema, déjame la palabra fondo acá abajo en la caja de comentarios y te mando algo de información extra que no aparece en el video para no hacerlo tan largo. Para poder entender mejor todo esto, vamos a empezar viendo qué es un fondo común de inversión del exterior y cuáles son las diferencias principales con un fondo común de inversión local. Así que empecemos con lo básico, ¿qué es un fondo común de inversión? En términos muy simples, es un fondo en el cual muchos inversores ponen plata para que se realice una determinada inversión. Esa inversión tiene un conjunto de activos predefinidos, una estrategia, un tiempo, una idea, un perfil, un objetivo o algo concreto que permite determinar si al inversor le interesa o no poner plata ahí. Por ejemplo, un fondo que invierte en acciones locales a largo plazo que busca generar rentabilidades por encima de la inflación. Fíjate que está bien determinado más o menos cómo va a ser la estrategia, el activo, el objetivo y demás. Con esta información, el inversor determina si quiere o no poner plata en ese fondo. Es decir, ese fondo que invierte en algo en concreto, en esa estrategia, objetivo, idea o lo que fuere. Hay fondos con estrategias más o menos restrictivas, pero siempre tienen un objetivo, una idea, una estrategia, algo a lo que apuntan y suelen comunicar cómo va a ser el manejo. Esto es así porque si no, nadie querría poner plata ahí si no sabe en qué se va a invertir ese dinero, cómo se va a invertir, cuándo, etc. Por más que vos me digas que ganás 1500%, 2500%, 3000% en dólares anuales con tu fondo, si no me decís en qué estás invirtiendo para obtener esas rentabilidades, es probable que como inversor no ponga mi dinero ahí y piense que es una estafa. Además, no solo es algo que se hace por un tema de conseguir dinero, sino que también hay normativas al respecto que obligan a los fondos a mostrar qué es lo que están haciendo con el dinero de los inversores y hacerse responsables si no cumplen. Es decir, no solamente se trata de tener transparencia con respecto a los inversores para atraer más inversores, sino también que hay una cuestión legal detrás. Ojo, esto no quiere decir que garanticen los rendimientos, sino que garantizan la parte legal. Un fondo común de inversión puede perder absolutamente todo el capital, todo el dinero invirtiéndolo en activos y no vas a poder reclamar nada porque como administradores ellos hicieron lo que dijeron que iban a hacer, cumplieron con su palabra, pero la inversión salió mal. Lo importante es que el administrador informe que le está yendo mal y ahí que cada uno de los inversores tome la decisión que quiera. Pero acá, repito, lo importante es tener la información para poder tomar la decisión. No solamente basta con decir este fondo es administrado por esta entidad, esta institución, esta persona y listo, sino que tiene que explayarse, tiene que detallar qué es lo que está haciendo. Cada país tiene su propia regulación, pero todos digamos que manejan más o menos la misma idea y siempre hay un organismo regulador. Por ejemplo, en Argentina el organismo regulador es la CNB, la Comisión Nacional de Valores. La CNB es el organismo que tiene a su cargo el registro, el control y la regulación de los fondos comunes de inversión, de las sociedades gerentes, depositarias, en todo el territorio de la República Argentina. En este sentido, cada fondo común de inversión, cada sociedad gerente, cada sociedad depositaria tiene que contar con previa autorización de la CNB para poder funcionar como tal. Yendo un poco más a lo técnico, digamos que los fondos comunes de inversión, los FCI, no son sociedades ni tampoco son personas jurídicas, sino que son patrimonios que se forman con los aportes que realizan los inversores suscribiendo cuotapartes y convirtiéndose, en consecuencia, en cuotapartistas del fondo en el que se decidan invertir. En el desarrollo y el funcionamiento de cada fondo común de inversión intervienen dos tipos de entidades independientes llamadas por un lado la sociedad gerente
y por otro lado la sociedad depositaria. Básicamente la sociedad gerente es la que administra y la sociedad depositaria es la que se encarga de mantener los activos. Esto es importante saberlo y tenerlo en cuenta porque es la forma en que se manejan los fondos comunes de inversión. Vos cuando pones plata en estos fondos va a haber una sociedad que se encarga de administrarla y otra sociedad que se encarga de mantener los depósitos. Te pongo un ejemplo muy simple y burdo. Supongamos que la sociedad gerente tiene una estrategia de renta variable y decide comprar determinadas acciones. Compra esas acciones y se las da a la sociedad depositaria para que las mantenga. De esta forma, la sociedad gerente es quien mueve los hilos de la estrategia y quien se encarga de mantener los activos es la sociedad depositaria. A su vez, un fondo común de inversión puede ser abierto o cerrado. ¿Qué es un fondo común de inversión abierto? Estos son los fondos comunes, digamos, más regulares en los que todo el mundo invierte. Son los que vamos a ver hoy. En los fondos comunes de inversión abiertos, la cantidad de cuotapartes en circulación puede aumentar o disminuir a lo largo de la vida del fondo, dependiendo de la cantidad de cuotapartes que se emitan para atender a las solicitudes de suscripción o de aquellas que se den de baja de acuerdo con las solicitudes de rescate que se reciban por parte del público inversor. Digamos que son los fondos comunes de inversión que vos conocés y que ves en la gran mayoría de los brokers. En los fondos comunes de inversión abiertos, un inversor puede ingresar al fondo solicitando la suscripción de cuotapartes o salir de este fondo solicitando el rescate de esas cuotapartes a través de cualquiera de los medios habilitados, por ejemplo, algún broker o banco. Según su objetivo de inversión, los fondos comunes de inversión abiertos se pueden clasificar normalmente en renta variable, renta fija, renta mixta y también mercado monetario o mercado de dinero o money market. Para que te des una idea, un fondo común de inversión money market muy conocido es el de Mercado Fondos de Mercado Pago, la empresa de Mercado Libre. ¿Qué es un fondo común de inversión cerrado? Los fondos comunes de inversión cerrados se constituyen con una cantidad fija máxima de cuotas partes que se emiten en la etapa de colocación y cuya cantidad no puede aumentar o disminuir en la medida que no se reciban nuevas suscripciones ni solicitudes de rescate, y todo tiene que estar determinado previamente en el reglamento de gestión y o el prospecto de emisión. En consecuencia, en el caso de los fondos comunes de inversión cerrados, solo se pueden suscribir cuotas partes al momento de la oferta inicial. Luego de ese momento y a lo largo de toda la vida del fondo común de inversión cerrado, el público inversor únicamente va a poder adquirir o vender cuotas partes en los mercados de valores. En este sentido, las cuotas partes de los fondos comunes de inversión cerrados solo se van a poder negociar en mercados institucionalizados, organizados y autorizados por las instituciones que regulan los fondos. ¿Cómo es la gestión de los fondos comunes de inversión? Los FCI se pueden gestionar de manera activa o pasiva. Ya te digo, el 99% de los fondos es de gestión activa, por más que te digan que es de gestión pasiva. Gestión activa se refiere a que el administrador mete mano a cada rato según su estrategia para modificar la composición. Mientras que, por otro lado, la gestión pasiva se refiere a que el administrador selecciona un determinado número de activos y los deja en el fondo sin modificarlos prácticamente. En sí, la mayoría son de gestión activa, aunque algunos son más activos que otros, y por eso a los que son mucho menos activos se les suele decir de gestión pasiva, también porque tienen muy pocos movimientos. Esto se nota más que nada en el tema de las comisiones que cobran. Mientras más pasiva sea la administración o menos activa, más barato es el fondo común de inversión en términos de comisiones. ¿Para quiénes son los fondos comunes de inversión? Los fondos comunes de inversión son para las personas que quieren invertir en los mercados, pero no quieren involucrarse, digamos que demasiado. Por ejemplo, quieren invertir en acciones, pero no quieren perder tiempo analizando las miles de oportunidades que hay en el mercado, o no tienen los conocimientos ni los recursos suficientes para hacerlo. Entonces, lo que se hace es elegir algún fondo común de inversión que represente los objetivos, la idea o el perfil que uno tiene y listo. El administrador se encarga de absolutamente todo. Lógicamente, lo mejor sería que uno mismo administre su capital y haga las operaciones necesarias, pero no a todo el mundo le gusta el tema de las inversiones. De ahí que los fondos comunes de inversión y los ETF surjan como alternativas para los que no quieren dedicarle tanto tiempo. Básicamente, ponemos nuestro dinero y listo.
Empezamos a generar resultados de manera totalmente pasiva desde nuestra parte. ¿Qué diferencias hay entre un fondo común de inversión local y un fondo en el extranjero? En términos teóricos son exactamente lo mismo, es decir, todo lo que te dije hasta ahora es prácticamente igual para cualquier fondo local o fondo en el extranjero. Ahora bien, en lo práctico hay algunas diferencias que te pueden llegar a interesar, así que veamos una a una qué tienen para ofrecernos estos fondos comunes de inversión del extranjero. Número 1, la moneda. Algo no menor si sos de Argentina o de cualquier país de LATAM es el tema de la moneda. Los fondos comunes de inversión en el extranjero están en dólares y por tal motivo ganás o perdés en dólares. Si sos de Argentina, ya podés invertir en estos fondos sin ningún problema ni límites, así que son una excelente oportunidad de poder escapar del riesgo local. Al estar nominados y ejecutados en dólares, prácticamente ya no nos tenemos que preocupar más por el tema de la inflación, porque la inflación de los Estados Unidos es mínima, ni tampoco de la aceptación de la divisa, porque es la divisa número 1 del mercado. Esto hace que nos saquemos de encima ya digamos que muchos problemas a nivel economía local. Ganamos en dólares sin complicarnos la vida. Estamos fuera del país creando una moneda que nos sirve a nivel global y que tiene fortaleza. Número 2. Los activos. Estos fondos comunes de inversión invierten en activos dolarizados en el exterior y principalmente operan en el mercado de los Estados Unidos, por lo que estamos en el mercado más grande del mundo. Esto es una gran ventaja porque no estamos limitados a los activos locales, sino que estamos expuestos a miles de oportunidades, a miles de activos. Tenemos miles de chances y todas están radicadas en el exterior principalmente. Por ejemplo, no nos limitamos solamente a invertir en CDRs, sino que podemos invertir en todas las acciones del mercado de los Estados Unidos. La posibilidad de acceder al mercado internacional y a todos los activos que nos ofrece es algo realmente espectacular porque podemos acceder a oportunidades que de otra forma no podríamos y sin límites. Y no solamente esto, muchas veces las oportunidades se presentan primero en el exterior y después vienen a lo local. Por ejemplo, en el caso de los CDRs, primero lógicamente tienen que estar las acciones en los Estados Unidos y después a nivel local tienen que decidir agregar ese CDR. Pero al estar en el mercado internacional podemos acceder a estas oportunidades de inmediato. Y por último, número 3, el tema de la legalidad. Si bien un fondo común de inversión local puede estar en dólares y puede tener alguno que otro activo del exterior, siguen estando a nivel local en el tema legal. Mañana sacan una normativa que limita o complica los fondos comunes de inversión como ya ha sucedido en el pasado y perdés buena parte de tu capital. Estos fondos comunes de inversión del exterior están principalmente en los Estados Unidos, donde protegen al inversor ante cualquier cosa. Esto hace que podamos dormir tranquilos, ya que ninguna normativa local nos va a afectar más allá de algún tema impositivo. Parece algo menor, pero te hago una pregunta. Ante el mismo fondo común de inversión, es decir, si tenés el mismo fondo común de inversión que invierte en acciones y exactamente en las mismas acciones, ¿qué harías vos? ¿Invertirías en un fondo común de inversión local o extranjero? Es el mismo fondo con las mismas acciones, simplemente cambia dónde está radicado el fondo. Por un lado tenés el fondo local y por otro lado el fondo extranjero. Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios, pero seguramente gane hoy por hoy los fondos en el extranjero. Es el mismo fondo pero afuera. Otro tema sería si invierten en activos diferentes y vos priorizás la estrategia que la legalidad. Obviamente, pero acá analizamos, digamos que la parte legal, nada más. Luego, cada uno tiene que ver qué es lo que busca en un fondo común de inversión. Puede que vos prefieras un fondo común de inversión local en pesos que invierta en bonos locales y está perfecto, está bien, siempre y cuando se ajuste a lo que vos querés y entiendas los riesgos que estás corriendo. ¿Cuáles son los mejores fondos comunes de inversión del exterior? Analicemos esto teniendo en cuenta el rendimiento de los últimos 12 meses para tener la información más actualizada que hay.
Recordá que no soy asesor financiero y es simplemente esto a título informativo. Voy a poner el mejor fondo de renta mixta, el mejor fondo de renta fija y el mejor fondo de renta variable con los datos más recientes. Déjame en la caja de comentarios si te gustaría que haga un top en particular de cada una de estas categorías. Es decir, por ejemplo, un top 3 o un top 7 de los mejores fondos de renta fija o los mejores fondos de renta variable. Déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios. Empecemos viendo estos 3 fondos comunes de inversión del exterior. Puesto número 3, JH Balance. Janus Henderson nació en el 2017 ante la fusión de 2 compañías complementarias que ya contaban con una larga trayectoria en el mercado. Tenemos por un lado Janus Capital Group, con sede en los Estados Unidos, que se fundó en 1969 con un sólido enfoque en la investigación, y tenemos por otro lado Henderson Global Investor, que nació en Reino Unido en 1934 también con estrategias basadas en el análisis. Digamos que ambas empresas tenían más o menos los mismos objetivos, usaban más o menos las mismas estrategias y tenían una idea bastante similar. La base de clientes de cada grupo era lo que cambiaba, digamos que eran diferentes a nivel regional. Y la fusión lo que permitió fue tomar una dimensión global. Tiene más de 2.000 empleados y 28 oficinas a lo largo del mundo ahora que se fusionó. Yendo directamente al fondo, tiene un enfoque dinámico en la asignación de los activos que se basa en el análisis fundamental, lógicamente porque estas empresas tienen ese foco. Digamos, hace un análisis fundamental de la renta variable y también de la renta fija, y lo que busca es superar el índice de referencia y a los competidores con el tiempo. El fondo en sí busca obtener un rendimiento a partir de una combinación de crecimiento de capital e ingresos al tiempo que trata de limitar las pérdidas de capital, aunque no estén garantizadas, lógicamente. El objetivo de rendimiento de este fondo es superar el índice que ellos llaman equilibrado, que está compuesto por un 55% del índice SPY 500 y un 45% del Bloomberg US Aggregate Bond. Y además especifica en cuánto quiere superar a este índice equilibrado y dice que en un 1,5% anual, por lo que ya tenemos una muy buena referencia. El equipo de investigación lo que busca en sí es un equilibrio óptimo entre las oportunidades de clases de activos a largo plazo de ciclos de mercado mezclado con renta fija y renta variable. En sí, podríamos decir que es un fondo común de inversión adaptativo que busca un equilibrio entre rentabilidad y seguridad. En la parte de renta variable busca acciones de crecimiento de gran capitalización y en la parte de renta fija busca bonos a mediano plazo. El rendimiento de los últimos 12 meses fue de un 11,81%, un valor para nada espectacular, pero acorde con sus objetivos. En el 2023 cerró con un rendimiento de un 13,61% y a lo largo de su historia ha llegado a rendir hasta un 23,52%, pero también ha caído un 18,02%. ¿En qué invierte este fondo? Sus principales tenencias hoy son Microsoft con un 5,7%, Apple con un 3,7%, Alphabet con un 2,4%, Mastercard con un 2,3% y Federal National Mortgage Association con un 2,1%. Creo que el activo más llamativo es el Federal National Mortgage Association o Fannie Mae. La Federal National Mortgage Association, FNMA, o en español Asociación Federal Nacional Hipotecaria, fue fundada en 1938 durante la Gran Depresión como una parte del New Deal. Se trata de una empresa patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos, aunque cotiza en bolsa desde 1968. El propósito de esta empresa es ampliar el mercado secundario de hipotecas mediante la titularización de estas hipotecas en forma de títulos respaldados por hipotecas, que digamos permiten a los prestamistas reinvertir sus activos en más préstamos y, en efecto, el aumento del número de prestamistas en el mercado hipotecario mediante la reducción de la dependencia del ahorro de base local y los prestamistas. Básicamente es una empresa que se dedica al tema hipotecario. Si bien es apoyada por el gobierno, no forma parte del mismo. Eso hay que tenerlo en claro también.
Por el lado de la renta fija, tenemos un 41,5% destinado a ese punto. Podemos ver entonces que su asignación hoy por hoy es un 60% aproximadamente en renta variable y un 40% en renta fija. Debido a que este es un fondo con una estrategia muy activa, hay que tener en cuenta que esto va cambiando todo el tiempo, así que siempre tenés que revisar en qué está invirtiendo. Veamos un poco cuál fue el rendimiento histórico para entender un poco la evolución del fondo. Arrancando por allá por 1999, este fondo rindió un 22,59% anual. Pero a partir del 2000, 2001 y 2002 comenzó a caer un menos 1,47%, cayó un 6,15%, cayó un 8,06% y a partir de ahí comenzó a levantar cabeza en el 2003, 4, 5, 6 y 7. Arrancó con un 12,91% anual, un 6,65%, un 6,56%, un 9,24%, un 8,73% y a partir de ahí hubo el gran problema del 2008 con la crisis que hubo a nivel global y muy fuerte en los Estados Unidos. Por eso en el 2008 cayó un 18,02%. Pero a partir de ahí comenzó a levantar cabeza nuevamente en el 2009, 2010, 2011 estuvo más o menos. Tuvo un 23,52% en el 2009, un 6,62% en el 2010. En el 2011 estuvo más quieta, un 0,29% cayó. Y a partir del 2012 prácticamente fueron todos los años alcista, con un 11,45%, un 16%, un 4%, cayó un poquito, un 0,56%, después subió un 3%, un 16%, volvió a caer un 1,60%, volvió a subir un 22%, un 12%, un 17% subió, cayó un 17% y volvió a subir un 13% y en lo que va del año lleva un 1,78%. Por lo que podemos ver que es bastante estable, al menos en los últimos años, desde el 2012 en adelante, y prácticamente fueron todos los años positivos, salvo el caso del 2022. Incluso contra la crisis del 2019-2020 tuvo muy buenos rendimientos, un 22% y un 12%. Actualmente cerró el 2023 con un 13,61% y en lo que va del 2024 lleva un 1,78% con enero cerrado. Hay que ver, lógicamente, a partir de ahora cómo va evolucionando este fondo, pero por lo que vemos mantiene una tendencia positiva y resultados positivos. En cuanto al tema de los gastos, nos cobran un honorario de un 1% debido a que es un fondo activo. Es un fondo que está enfocado para un perfil de tipo moderado y se sugiere dentro de lo que sería el fondo mantenerlo al menos 4 años. Déjame en la caja de comentarios el número 3 si es que invertirías en este fondo. Puesto número 2, Franklin Floating Rate. Este es un fondo muy interesante. Franklin Templeton Investment es una de las mayores administradoras de inversiones del mundo, con más de 70 años de experiencia. Tiene inversores de más de 170 países. Nació en 1947 como distribuidora Franklin y fue creciendo a través de adquisiciones. En la actualidad cuenta con 42 oficinas de análisis alrededor del mundo, 12 oficinas de operaciones globales y 15 equipos de profesionales de administración de activos. En América Latina tiene presencia en el mercado desde 1995, con oficinas en Buenos Aires, México, Montevideo, Río de Janeiro, San Pablo, Bogotá y Santiago. Entre sus reconocimientos más importantes es galardonada de 58 Lipper Funds Awards alrededor del mundo. Yendo al fondo en lo particular, está vigente desde 2004 y es un fondo que busca proveer a los inversionistas con un nivel de renta corriente y preservación del capital tan alto como sea posible con la inversión en préstamos corporativos garantizados a tasa flotante o variable o títulos de deuda garantizados a tasa flotante. El rendimiento en los últimos 12 meses fue de un 12,4%, algo para nada despreciable si tenemos en cuenta que es un fondo de renta fija de bajo riesgo. De hecho, es la tasa más alta que vas a encontrar en estos términos. El 2023 cerró con un rendimiento del 14,99%, una locura para lo que sería la renta fija. Básicamente, estás ganando un 12,4% con riesgo bajo. La rentabilidad de los últimos 30 días fue de un 1,16%, o sea que básicamente este fondo
hoy por hoy está rindiendo en torno al 1% mensual con renta fija. ¿En qué invierte este fondo? El 99% del capital está destinado al Franklin Floating Rate Master Series, que invierte principalmente en préstamos corporativos seniors garantizados y títulos de deuda corporativa con tipos de interés flotante. Es decir, este es un fondo que invierte principalmente en deuda corporativa, estilo, digamos, obligaciones negociables. De ahí su alto rendimiento en términos de renta fija. También busca otorgar deuda de tipo corporativa garantizada y por eso se lo considera de muy bajo riesgo. Pero ojo, esto no quiere decir que esté exento de riesgos. El fondo está sujeto a, por ejemplo, el riesgo de mercado, el riesgo de tipos de interés, el riesgo de crédito, el riesgo de deuda soberana, el riesgo de valores con calificación baja, con baja calificación en determinados puntos, sin clasificación o sin grado de inversión, riesgo de liquidez, riesgo de mercado emergente, riesgo de acuerdo de recompra, de derivados, de contraparte, de cobertura, de acciones, de divisas, riesgos de conversión, incluso de monedas. Obviamente, estos riesgos están en todos los fondos de renta fija y no solamente en este, pero es para que, digamos, entiendas que cuando uno dice de bajo riesgo, no implica que sea 100% seguro, sino que tiene menos riesgos que todos los demás instrumentos de inversión o alternativas. El fondo puede, a su discreción, pagar dividendos cuando quiera con cargo al capital o con los ingresos brutos del fondo, y al mismo tiempo puede pagar la totalidad o parte de las comisiones y gastos del fondo con cargo al capital del fondo, lo que resulta, digamos, en el pago efectivo de dividendos con cargo al capital. El pago de dividendos con cargo al capital equivale a una devolución o retiro de parte de la inversión original de un inversionista o de cualquier ganancia de capital atribuible a esa inversión original. Cualquier distribución que implique el pago de dividendos con cargo al capital del fondo o al pago de dividendos efectivamente con cargo al capital del fondo puede resultar en una reducción inmediata del valor liquidativo por acción. Veamos un poco cómo evolucionó históricamente este fondo común de inversión, para entender también que las rentabilidades de hoy no siempre fueron así. Arrancando allá por el 2004, después de la crisis, tenemos un rendimiento de un 2,44% por 6 meses. Ya en el 2005 tenemos el año completo y tenemos un 3,87%. A partir de ahí viene bien hasta la crisis del 2008. Digamos que en el 2006 tuvo un 5% y en el 2007 un 1,18%, pero en el 2008 tuvo un menos 22,76%, es decir, cayó un 22%, casi un 23%. A partir de ahí el fondo remontó y prácticamente todos los años fueron buenos. Ya el siguiente, en el 2009, fue de un 27,73% y a partir de ahí no paró. Tuvo un 8%, un 0,59%, un 7%, un 4%, un 0,08% y en el 2015 viene su primera caída después de muchos años con una caída del 2,01%, es decir, un menos 2,01%. Luego el año siguiente se recupera con un 11,47%, luego un 1,50%, se mantiene o cae un 0,20%, después sube un 1,41% y acá viene otra gran caída de un 7,01%. Esta caída sí es significativa, no tanto como la del 2%. En este caso tenemos el tema de la crisis del 2019-2020 y de ahí el tema de la caída. A partir de ahí se recuperó con un 7,29%, cayó otro poco en el 2022, un 2,15% y se recuperó fuerte en el 2023 con un 14,99% y hoy en el 2024 tuvo con enero cerrado un 1,28% para este año, digamos, el primer mes. Lo interesante de este fondo es que prácticamente no ha tenido años malos y cuando ha tenido años malos, por ejemplo, en el 2008 con una caída del 22%, en el 2009 ya se recuperó con un 27, casi 28% y luego un 8% más en el 2010. Lo mismo que en otras caídas, por ejemplo la de 2015 que fue de un 2%, al año siguiente se recuperó con un 11,47%. Y cuando cayó un 7%, al otro año se recuperó con un 7%. Y cuando cayó un 2%, se recuperó de vuelta con un 14%, casi 15%. Es decir, tuvo pocas caídas, las caídas no fueron significativas más allá de la del 2008 por el tipo de caída que fue.
y digamos que en el largo plazo se mantiene bastante estable con rendimientos bastante interesantes, teniendo en cuenta que es renta fija. Siempre hay que tener en cuenta eso, es renta fija de tipo conservadora, de riesgo bajo. Realmente tasas muy pero muy interesantes. En cuanto al tema de los gastos, nos cobran un honorario del 0,53%, bastante bajo la verdad, pero esto se debe a que es un fondo con muy poca actividad. Es un fondo pensado para un inversor de tipo conservador y digamos que se sugiere mantener el fondo al menos 1 o 2 años. Déjame en la caja de comentarios el número 2 si invertirías en este fondo hoy. Puesto número 1, Franklin Technology. Nuevamente tenemos a la administradora Franklin, pero ahora con el mejor fondo de renta variable. Es la misma empresa que la de renta fija, por lo que todos los datos sirven para esta también. El fondo busca la apreciación del capital invirtiendo al menos 2/3 de sus activos en acciones de compañías que se espera se beneficien del desarrollo, avance y utilización de la tecnología. Básicamente invierte en empresas tecnológicas y su composición te lo va a decir todo. ¿En qué invierte principalmente? Invierte en Microsoft un 7,4%, Nvidia un 7,1%, Apple un 5,7%, Amazon un 5,2% y Mastercard un 3,2%. Digamos que las principales tecnológicas de hoy en día. Tiene un 97,9% invertido en acciones y lo demás en cash. Miremos un poco cómo fue el tema de su evolución histórica en cuanto a los rendimientos. Arrancó allá por el 2000, muy mal porque lógicamente le agarró toda la crisis de las .com. En el 2000 cayó un 23,89%, en el 2001 cayó un 29%, en el 2002 cayó un 45% y a partir de ahí sí que comenzó a remontar con un 54%, un 10%, un 0,61%, un 5,5%, un 16% y en el 2008 con la gran crisis cayó un 39%, pero a partir de ahí se volvió a recuperar con un 59%, un 21%, una caída de un 5%, un 9%, un 26%, un 13%, un 7%, un 6%, un 40%, un 0,53%, un 43%, un 49%, un 34% y recién en el 2022 cayó un 44,39% para luego recuperarse en el 2023 con un 52,70%. Lógicamente no se recupera en su totalidad porque una caída del 40% no se compensa con una subida del 50%, sino que necesitas subir mucho más para poder compensar la caída. Pero bueno, a lo que voy es que volvió a subir en el 2023 un 52% y en lo que va del 2024 lleva un 3,78% en enero de 2024. Este es un fondo que realmente no ha tenido muchas caídas, pero las caídas que ha tenido han sido fuertes. Fíjate que tuvo caídas en el 2008 con un 39%, en el 2022 con un 44%, digamos las últimas caídas importantes, pero después tuvo muchos, pero muchos años buenos, un 59, un 21, un 26, un 13, un 7, un 6, un 40, un 43, un 49, un 34, un 52, en fin, viene subiendo fuerte. Un fondo muy enfocado al tema de las tecnológicas. Acá el gasto es de un 1%, es decir, nos cobran un 1% de honorarios debido a que es un fondo activo y se sugiere mantener el fondo al menos 2 años. Déjame en la caja de comentarios el número 1 si es que invertirías en este fondo. Si llegaste a esta parte del video, déjame en la caja de comentarios la palabra exterior para saber que te gustó el video y que te gustarían más alternativas afuera a las cuales podés acceder desde cualquier lugar.